Vamos a analizar. Bueno, el cuerpo se desintegra momentáneamente, ya vimos, como dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, como ya les decía, de todo ser humano vuelve a Dios. Nosotros podemos ver aquí en el capítulo 3 del mismo Eclesiastés, nada más el espíritu del humano, porque hay muchas personas que me dicen, bueno, lo que pasa es que tanto las plantas, los animales, todos ellos tienen un espíritu de vida. Bueno, pero ¿qué espíritu tienen? No es el mismo espíritu, el espíritu del hombre y el espíritu del animal. Son dos espíritus, o sea, son dos vidas completamente diferentes. Al ser humano fue Dios directamente quien le dio aliento de vida. A la naturaleza, cuando Dios dijo, dice, produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra árboles, de la misma tierra se subtrae la misma vida, de la misma tierra. Pero en el humano Dios formó ciertamente al ser humano del polvo de la tierra, pero dice en la misma escritura, y ahorita lo vamos a ver, que Dios sopló. ¿Qué sopló? Sustancia suya, su sustancia, aliento de vida. Amén. Entonces, dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 21, nos dice, como pregunta, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe, iglesia? ¿Acaso no nos está diciendo la escritura que el espíritu de Dios, ¿a dónde va? A Dios que lo dio. Amén. Entonces, dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal, ¿a dónde se va? Abajo a la tierra. Entonces, como le decía, son dos espíritus completamente diferentes, el del humano y el del animal. Ahora, quiero que vayan conmigo asimismo a lo que viene siendo el Génesis. Gloria a nuestro Señor Jesús. Amén. Ya les decía, Dios creó ¿cómo? Al ser humano del polvo de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Génesis capítulo 2. ¿Lo tenemos? Quiero que lo veamos juntos. Por eso les comentaba desde un principio, hay puntos que son bien complicaditos, y por eso les decía, estemos atentos para que cada punto vaya quedando bien en claro, porque si no lo que va a pasar es que nos vamos a quedar un poquito confundidos a causa de algo que se nos pudo haber pasado. Amén. Entonces, dice Génesis capítulo 2 versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó ¿a quién? ¿De dónde lo formó? ¿Y qué puso ahí? Dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente. Amén. ¿De dónde lo formó Dios? De la tierra. Pero ¿en cuál de las plantas, en cuál de los animales podemos nosotros ver en la escritura que fue Dios quien le dio el aliento de vida? No, en las plantas ni en los animales a ninguno puso Dios aliento, porque ciertamente la vida de estas creaciones que Dios hizo, la vegetación y los animales, esa vida viene de la misma tierra. El espíritu o la vida de los animales y de la naturaleza proviene de la misma tierra. Por eso nos decía ya en la escritura, ¿quién sabe que el espíritu del hombre sube arriba y que el espíritu del animal, ¿a dónde se va? Abajo a la tierra, porque la vida del animal y de las plantas viene de la tierra. El espíritu del hombre viene ¿de dónde? De Dios, porque Dios fue quien puso en él aliento de vida. Amén. Fue Dios quien lo puso. Entonces, bueno, ya entendemos esto. Seguimos nosotros desglosando poco a poco. Ya les decía, el cuerpo sufre lo que viene siendo la desintegración, el cuerpo humano se descompone, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. ¿Y a dónde se va el alma? Esa sí tiene dos destinos diferentes, que depende de cada quien el destino que le quiera dar. Amén. O sea, la mente, la conciencia, lo que siente, lo que guarda los datos, ¿a dónde se va? Amén. Vamos a abrir en Ezequiel para darle continuidad a esto. Amén. Ezequiel capítulo 18. Vamos a ver un poquito lo que viene siendo el destino del hombre. Como ya le decía, ¿por qué vamos tratando todos estos puntos? Porque estábamos viendo dónde está el alma, o sea, dónde está la mente. Y
estamos viendo también el punto de dónde comenzó. ¿Dónde comenzó el alma, iglesia? ¿Dónde comienza? Cuando el espermatozoide con el óvulo son fecundados. Allí comienza una nueva vida. Antes de que el ser humano exista aquí en la tierra, no existía anteriormente, solamente Cristo. Amén. Solamente Cristo. Porque ahí en la misma escritura nos dice, por el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15, nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En la misma escritura en Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En los versículos más adelante nos dice: y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Es el único que ya existía antes de venir a la tierra. El ser humano empieza a existir, el alma que nosotros poseemos empieza a existir en cuanto el óvulo queda fecundado por el esperma. Allí comienza. Amén. Pero ¿dónde termina? Es lo que estamos viendo. Ya vimos el cuerpo, el destino del cuerpo, ya vimos el destino del espíritu. El espíritu de todo ser viviente humano se va a Dios. De todo, creyente o no creyente, pecador o no pecador, se va con Dios. Porque el espíritu solamente es la vida que Dios le permitió. Pero el alma es la que tiene el destino. Tanto se puede ir al cielo como se puede ir al infierno. Amén. Entonces en Ezequiel capítulo 18 versículo 4 nos dice: he aquí, todas las almas son mías. El alma del Padre, así el alma del Hijo, es mía. Mas el alma que pecare, esa morirá. ¿A qué se refiere cuando dice el alma que pecare, esa morirá? ¿Está refiriéndose a la muerte literal? ¿A la muerte humana? No, se está refiriendo a la muerte del alma. Hay dos muertes que el ser humano puede sufrir. Dos muertes, la muerte física y la muerte del alma. La muerte física simplemente es cuando el alma y el cuerpo y el espíritu son separados. Allí es cuando surge la muerte física. Pero la muerte del alma no es como la muerte física. Ciertamente la muerte física simplemente es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Entonces el cuerpo queda inerte y el cuerpo se descompone. Esa es la muerte física. Pero la muerte del alma, el alma ya no se va a desprender de otra cosa. El alma simplemente es un elemento que desde que empezó a existir es un elemento eterno, que va a tener su paradero en los cielos o su paradero en el infierno. Amén. Ahora quiero que veamos allá en el Apocalipsis, abran conmigo para ver si esto que les estoy diciendo es verdad o solamente es un tema que yo estoy armando bien compuesto para tenerlos aquí ocupados un ratito. Amén. Gloria a mi Señor Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 20. ¿Lo tenemos, iglesia? Nos dice así, como ya les decía, por favor les voy a pedir una vez más a recalcar, estemos atentos porque hay puntos que son un poquito complicados. Y quiero que estemos atentos todos, amén. Tanto los presentes como los que nos estén viendo en vía internet, Dios les bendiga, pero estemos atentos, amén. Dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 6. Dice, bienaventurado, a ver, quiero, iglesia, que lo leamos juntos, yo los quiero escuchar. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué es lo que ya no tiene parte sobre ellos? La segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? La muerte del alma. Amén. Por eso dice el texto, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes serán los que tienen parte en la primera resurrección? ¿Cómo lo dijo Pablo? Dice, al toque de la final trompeta, dice, porque el Señor mismo con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuáles son los de la primera resurrección? Los muertos en Cristo. Amén. Estos dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, los que resucitaron en la primera resurrección. Amén. ¿Quiénes serán pues participantes de la segunda muerte? Versículo 21 del capítulo 21, versículo 8 nos dice, para ver la diferencia. Ya les decía, los muertos en Cristo, su destino o su paradero del alma está en el reino de los cielos. Pero el destino o el paradero de los que no vivieron agradando en Cristo, los no muertos en Cristo, vamos a ver ahorita su destino.
¿Estamos entendiendo, iglesia? Ok, dice el versículo 8, dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán, yo quiero vivir eso, ¿dónde tendrán su parte? Dice así, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Entonces está la muerte física, la muerte corporal, y está la muerte del alma, que es la muerte segunda. Como ya les decía, la muerte segunda o la muerte del alma no es como la muerte primera. La muerte primera, simplemente el cuerpo, el alma y el espíritu se separan y el cuerpo queda desintegrado. Pero la muerte del alma no aplica a una desintegración. El alma no queda fulminada, no deja de existir, sigue existiendo eternamente. Desde que fue creada para vivir eternamente ya. Entonces, ¿qué quiere decir la muerte segunda? Simplemente la muerte segunda, conforme un lenguaje bíblico, la muerte quiere decir separación total o plena de Dios. ¿Por qué? Porque estos ya no tienen una esperanza. Estos simplemente ya son destinados a vivir eternamente fuera de Dios. A esto se refiere. ¿Y cuáles son los que quedan fuera de Dios? Los que son arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Entonces ya vimos el principio y el fin del alma. Pero ahora corporalmente, ¿dónde está el alma? Ya decíamos, es completamente también nuestro ser. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ahora, el alma, ya les decía, vuelvo a sacar el librito por aquí, el librito este amarillo. No sé si todos ustedes sepan quién lo compone, quién lo realiza o quién habla de este. Gloria al Señor, sí. Bueno, qué bueno que lo conocen. Pero quiero que veamos esto. Ya les decía hace 8 días. En este libro que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia? Estas denominaciones enseñan que nosotros no poseemos un espíritu, que no poseemos un alma. ¿Y qué nos dice la Escritura? ¿Que lo poseemos o que no lo poseemos? Que sí. Amén. Entonces, hay muchísima gente que tiene esta creencia conforme a lo que aquí dice. Se los voy a leer y dice así. Dice, son en las páginas ya ando con capítulos, no. Simplemente la página, le voy a dar lectura en la página 58 de este libro que enseña realmente la Biblia. Dice, ¿qué sucede realmente al morir? Dice, lo que sucede cuando fallecemos no es ningún misterio para Jehová, creador del cerebro. Él conoce la verdad y en su palabra, la Biblia, explica que en qué estado se encuentran los difuntos. Allí se enseña con toda claridad este hecho. Cuando una persona muere, dice, deja de existir. La muerte es lo contrario a la vida. De modo que los muertos no ven, ni oyen, ni piensan, ni una sola parte de nosotros sigue viviendo. Cuando muere el cuerpo, en efecto, dice, no poseemos un alma o un espíritu inmortal. Ahora quiero que pase, ¿quién puede leer con voz fuerte? A ver, mi hermano Juan, me apoyas para que me vayan a decir si estoy leyendo bien o estoy leyendo mentira. Nada más. ¿Qué dice aquí en la parte subrayada del libro? Aquí nada más. No poseemos un alma o espíritu inmortal. Dice, ¿no poseemos qué? Porque para ellos dice la Escritura que el alma es el mismo sistema corporal. Dice, lo que Dios creó, esto que nosotros estamos viendo, ese es el alma. ¿Qué decimos nosotros? No es así. Ahora, vamos a ver algunos textos. Como ya les decía, la Biblia dice que el alma de nosotros está dentro de nosotros y no es física ni material. Amén, lo vuelvo a repetir esta frase, pues ya el tiempo se nos está yendo. La Biblia dice, vuelvo a afirmar, que el alma de nosotros está dentro de nosotros, dentro de este cuerpo, o sea, habita este cuerpo y no es física ni material. Amén. Job capítulo 27, quiero que vean allí Job, a ver qué dijo Job. Gloria al Señor Jesús. Amén.
¿Lo tenemos, iglesia? Job, capítulo 27. ¿Qué dice el versículo 3? Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mi nariz. ¿Qué es el hálito? El soplo. Amén. Soplo es la palabra hálito. Entonces, ¿dónde está el alma? Él dice que todo el tiempo que el alma, que mi alma esté en mí. Vamos a ver también esta porción de dónde está el alma en Salmos capítulo 42. Síganme por ahí en sus Biblias. Salmo 42. Amén. Dice el versículo 5 en pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te perturbas, ¿dónde? Entonces, ¿dónde está el alma? Dentro de nosotros. Ya le decía, la escritura nos dice que el alma está en nuestro interior. Amén. Ahora, vamos a ver si es el mismo ser, pues, o no es el mismo ser. Yo les digo, si nosotros, esta materia corporal que nosotros tenemos, fuera la misma alma, el alma no podría salirse del cuerpo, porque se ocuparía de todo el cuerpo, porque es lo mismo que el alma. Pero no es así. Vamos a ver este texto allá por el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Ya les hacía mención de este texto hace 8 días, pero vamos a verlo otra vez. Primera de Reyes, capítulo 17. Amén. Hace 8 días estábamos viendo este texto también. Ay, Señor. 17, amén. Capítulo 17. Versículo 17 también. Nos dice así. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, murió. Y dice, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir acá a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, ¿haciéndole qué? Por si la persona que dice que no quedó en aliento no quiere decir que se haya muerto, aquí dice claramente, dice, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma del niño a él. ¿A dónde se había ido el alma? ¿Ah? Entonces nosotros podemos ver, el alma no es el mismo cuerpo, ¿verdad? El alma es un elemento diferente a la materia. El alma es un elemento diferente a la carne. Dice, y Jehová versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el alma entonces? Fuera del cuerpo ya. Estaba dentro, se fue de él porque no quedó en el aliento, o sea, se perdió la vida. Pero cuando Elías oró, ese niño resucita, o sea, el alma vuelve a él. Quiero que veamos allá en Génesis otra porción donde nos habla de también dónde se salió un alma. Amén. Génesis capítulo 35. Acompáñenme ahí en sus Biblias porque, como les decía, no quiero que esto se piense que son argumentos de nuestra propia doctrina o de esta iglesia. No, la escritura lo dice. Génesis capítulo 35. Amén. ¿Saben ustedes quién fue Raquel? ¿Quién fue Raquel? La esposa de Jacob, una de sus 4 esposas. Amén.
a la cual él amaba tanto. Dice después, versículo 16, capítulo 35 de Génesis, versículo 16 dice: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. ¿Quién murió? Raquel. ¿Y pero qué pasó? Dice aquí: y aconteció que al salirse, ¿qué? ¿Qué se salió? ¿De dónde se salió? Del cuerpo de Raquel. Entonces el alma es un elemento diferente al cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo todo, iglesia? Ok, entonces el alma, como ya les comentaba, es el elemento donde se quedan registrados todos los datos. Todo lo que el ser humano hace no queda registrado en el cerebro. Ciertamente el alma trabaja completamente en unidad con lo que viene siendo el cuerpo. El alma está activa en este cuerpo al 100%. Que si nosotros no tuviéramos un cuerpo, exactamente lo que nosotros estuviéramos haciendo sería exactamente lo que estamos haciendo en el cuerpo. Si Dios no hubiera diseñado un cuerpo para que el alma lo habite. Pero Dios quiso a nosotros o a nuestra alma darle un cuerpo donde habitar para vivir aquí humanamente. Amén. Entonces ya le decía, el alma está dentro de nosotros y esta se sale. Cuando el alma se sale, tiene dos paraderos. Si murió en Cristo, resucitará primero, se va con Dios. Si es participante de la segunda resurrección, este solamente, como dice el texto de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, será participante de la muerte segunda. Amén. Ahora, entonces, quiero que veamos esto. En la escritura a nosotros nos menciona que el alma está consciente después de desprenderse del cuerpo. Hay muchísima gente que ha sacado los argumentos, inclusive los dogmas de la misma iglesia popular, dice, o han sacado a lo que ellos llamaron, diciendo que el alma cuando muere queda dormida, queda como en un estado de ¿cómo se le dice este punto, Señor? En punto de espera nada más, así como cuando un programa computarizado te dice esperando. No, es la misma denominación inventó lo que viene siendo el limbo y inventó lo que viene siendo el supuesto purgatorio. Pero en la escritura ni existe el limbo ni tampoco existe el purgatorio. Solamente existe el infierno donde está el rico y existe el lago de fuego. Son dos lugares diferentes y no hay que confundirlos. Amén. Pero entonces le decía, la misma iglesia mencionó que el alma después de que se desprende del cuerpo queda dormida, queda apagada, en pocas palabras. Y no es así. Amén. El alma está consciente. Y vamos a ver este texto, esta porción de la escritura es bien conocida, pero yo les voy a decir, abran conmigo en la escritura en Lucas capítulo 16, vamos a darle conclusión con esta porción. Nada más quiero que ya veamos este punto. Bueno, no vamos a darle conclusión al tema porque el tema es un poquito más amplio y vamos a darle continuidad. Amén. Entonces ya les decía, Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. El alma después de que se desprende del cuerpo está consciente. El alma después de que el cuerpo se desprenden, siguen conscientes de lo que está pasando. Amén. Dice la escritura, versículo 16 en adelante, nos dice así. Capítulo 16, versículo 19 en adelante, nos dice: había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y los perros venían, ¿y qué hacían? Le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, ¿y a dónde fue llevado?
al seno de Abraham. Amén. Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice, murió también el rico y fue sepultado. Ahora yo les voy a comentar esto. ¿Cuánto tiempo hacía que había muerto este Abraham? La escritura ciertamente no nos está especificando un tiempo determinado cuándo es que sucedió esto que Cristo está recitando. Bien pudo haber sido poquito después de la muerte de Abraham, años después, o quizás en los tiempos de Cristo. Pero cuando haya sido, así solamente lo que Cristo está hablando es de un suceso real, que había este rico y estaba el tal Lázaro. No nos está mencionando de un tiempo específico diciendo, hace un mes pasó, el año pasado pasó, en mi época pasó. No, haya sido después, poquito del tiempo de Abraham, años después, o en los tiempos de Cristo, como haya sido. Dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo estaba? Apagado. Estaba desconectado, no sabía lo que estaba pasando. ¿Así estaba? No, estaba, dice que alzó sus ojos. ¿Por qué los alzó? Yo les voy a preguntar, esto ya lo mencionaba hace como un mes aquí en la misma escritura, aquí en la iglesia, con esta porción de la escritura. Cuando a una persona, vamos a decir, va caminando en la calle y se cae, se golpea por ahí, ¿qué es lo primero que hace? ¿Ah? Bueno, cuando le pasó algo verdaderamente grave que le está doliendo, digamos, se haya torcido un pie, no se puede levantar, ¿qué es lo que hace? Voltea a los lados a ver quién le puede extender su mano, ¿cierto? Para que le ayuden a incorporarse. Ciertamente este rico estaba sufriendo. ¿Y para qué alzó sus ojos? ¿Nada más para ver a ver qué había? No, estaba buscando una solución. Estaba buscando quién le pudiera extender su mano. ¿Por qué? ¿Porque estaba inconsciente? No, el alma está consciente. Y dice, entonces, versículo 24, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cómo estaba? Consciente. Amén. El alma, después de que se desprende del cuerpo, sigue estando consciente. No queda como piensa mucha gente, que bueno, nuestro hermanito se fue con el Señor, pero ya nos está esperando descansando. Allá está dormidito con el Señor, esperando la resurrección de los muertos. No, el alma no está dormida. El alma está consciente. Amén. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Qué casualidad que sabía que con agua se iba a refrescar. ¿Ah? Porque estaba consciente. Y dice el versículo siguiente, dice, pero Abraham le dijo, ¿ahora quién está? Abraham. ¿Cómo está Abraham? Consciente. Dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Yo les voy a preguntar, ¿por qué le dijo Abraham al rico estas palabras? Porque sabía lo que el rico estaba haciendo. Estaba al tanto de lo que este había hecho. Si el alma de Abraham hubiera estado desconectada, hubiera estado apagada, no se hubiera dado cuenta de lo que el rico estaba haciendo. Pero más sin embargo estaba al tanto. Y dice, hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. No solamente estaba consciente de lo del rico, también estaba consciente de lo que había pasado Lázaro. Dice más, ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ahora volvemos al alma de el rico. Estaba consciente. ¿Y ahora qué quería? Que se les previniera ya a sus familiares para que ellos no fueran también a ese lugar. ¿Por qué quería que se realizara esto? Porque estaba consciente de lo que estaba pasando. Amén. Dice, versículo 28, porque 5 hermanos tengo para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a este lugar. ¿De qué? De tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Por qué dijo estas palabras otra vez Abraham?
porque sabía que el reino de los cielos se estaba enseñando, se estaba predicando. Dice a Moisés y a los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los predicadores del evangelio, los que propagaban el evangelio que la gente tenía que conocer. Dice a